Hola, llegamos a la última reflexión, a la última sesión de aprendizaje de la materia 104, denominada Psicología Social de la Interacción. Y lo que se pretende en este momento es abordar un resumen justamente de todos los principios y técnicas que nos han estado compartiendo a lo largo de estas sesiones. Primero es importante comenzar a recordar que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Justamente nos dio la orden de gobernar la tierra y esto nos da una dignidad innata como hijos de Dios. Nos creó a su imagen y bajo su tutela. Teníamos entonces un pensamiento en santidad cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva. Sin embargo, al entrar el pecado en el mundo, pues viene la caída del hombre, esa santidad se pierde y entonces viene toda una serie de desajustes que nos impiden gozar de esa relación íntima, plena e inmediata con nuestro Dios, y por eso pues buscamos alternativas que solamente son ficticias. Es importante que tengamos claridad en que como consejeros acompañamos a la persona para restaurar su dignidad innata de ser a la imagen de Dios. Como seres humanos, todos nosotros tenemos anhelo de vivir en plenitud el amor. Buscamos también la trascendencia y la seguridad. Aquí lo importante es satisfacer estos anhelos en Dios y no en lo que el mundo nos ofrece. Como seres humanos tenemos capacidades que Dios nos ha dado, como la capacidad racional. A través de esta razón, cuando no estamos en Dios, tenemos esas conclusiones, esas reflexiones distorsionadas de nosotros mismos. Creamos una imagen negativa y por supuesto, bueno, pues ahí viene toda una serie de dificultades, porque todo está fuera de la visión de Dios. También tenemos la capacidad volitiva. Tenemos esa voluntad en acción que en el lado negativo nos lleva a cubrirnos, a protegernos, a manipular, a tener comportamientos nocivos, presentar máscaras ante los otros. Tenemos también la capacidad emocional de sentir, de alegrarnos, de enojarnos, de sentir frustración, miedo, etc. Y bueno, todas estas emociones cuando no son bien manejadas nos llevan a tener conflictos relacionales, que son consecuencia de esos conflictos internos al no depender de Dios y al tener nuestro ego como primer timón. Por lo tanto, como consejeros debemos ayudar a la persona a reconocer su propia responsabilidad por la forma de tomar decisiones y de manipular, ¿no?, a la vida y a las personas en esta ceguera espiritual que tenemos al estar fuera de Dios. Debemos ayudarle a arrepentirse, es decir, dejar lo que hemos hecho, dejar nuestro ego y comenzar a depender de Dios. El arrepentimiento siempre será un descanso en Dios. Cuando nosotros le permitimos a nuestro Padre reconstruir nuestra vida a su imagen y semejanza, entonces encontramos el verdadero descanso y la plenitud en Cristo. Algunas técnicas para ministrar en la consejería son, por excelencia, el escuchar a la persona. Escucharlo con amor, entenderlo con el corazón, ofrecerle confianza, mostrarle empatía por su situación y por todo lo que él está viviendo. Otra es preguntar, y estas preguntas le deben ayudar a él a comprender sus propios procesos. Siempre debemos utilizar preguntas abiertas que lo lleven a buscar dentro de sí mismo.
Otro importante también es la afirmación como hijo o hija de Dios. Ayudarle a darse cuenta que es una persona tan valiosa que Jesucristo, con todo su amor, decidió dar la vida por él. También es importante confrontar a la persona para ayudarle a comprender su situación de pecado, ayudarle a comprender que todos los problemas por los que está pasando son resultados de sus propios pensamientos, emociones y respuestas, que a través de esa distorsión que tenemos de nosotros mismos y de las circunstancias que nos rodean, nos llevan a tener esos errores. Como aconsejados también debemos de aprender que solamente con paciencia, con tiempo, le podemos ayudar a la persona a comprenderse a sí mismo. No es cosa de 1 minuto, de una sesión o 3 sesiones. Cada persona tiene su propio ritmo de avance. Es importante que tomemos varias precauciones. La primera de ellas, y muy importante, es no controlar la vida del aconsejado. Los consejeros no damos órdenes, solamente orientamos, ayudamos a reflexionar para que la propia persona reconozca esos cambios que puede llevar a efecto, los pasos que debe de dar para alcanzar la transformación y, por supuesto, evaluar el camino y el avance recorrido. No debemos darle soluciones, por el contrario, debemos ayudarle a reflexionar para que él encuentre dentro de sí la solución idónea. No debemos de darle soluciones porque aquí lo importante es ayudarle a reconocer la raíz del problema y que se haga consciente de que debe buscar a Dios para que Él sea el que tome el mando en su vida. Por supuesto, también debemos de proponerle lectura bíblica. Muy importante que esté él aconsejado en ese estudio constante de la palabra de Dios, además de otras fuentes como libros, artículos, revistas que estén relacionadas con nuestra fe. Es importante motivarlos a orar, motivarlos a estar en esa comunión estrecha e íntima con Dios y pues justamente también motivarlos a hablar cada vez con más franqueza, con más objetividad sobre sus circunstancias. Es importante que nosotros como consejeros no abusemos del aconsejado. No debemos anteponer nuestros propios deseos, anhelos o necesidad de reconocimiento. Es decir, no debemos buscar o hacer la consejería para mejorar nuestra reputación. Por el contrario, ¿no? Debemos de hacer este servicio desde la humildad. También como consejeros debemos depender de Dios. Si nosotros estamos exhortando, motivando a la persona que tenga una comunión íntima con Dios, pues mucho más nosotros debemos de buscar esa intimidad con Él, ese crecimiento en oración, en estudio de la palabra, para que entonces podamos crecer. Es importante que no nos aprovechemos de ninguna forma del aconsejado, es decir, que empecemos a cobrar por cada sesión o que lleguemos incluso a tener otro tipo de abuso. Eso lo debemos de cuidar mucho. Por el contrario, nosotros debemos de estar atentos y dispuestos para bendecir su vida, puesto que solamente somos un canal, un instrumento de Dios para hacerle llegar esa bendición y esa transformación. Siempre es importante buscar antes que nada que sea el Espíritu Santo el que obre tanto en la vida del consejero como del aconsejado. Repito, solo somos instrumentos y sin Dios nada podemos. Por tanto, el consejero debe buscar siempre su crecimiento, estar en oración, estar en estudio y también buscar ayuda con otras personas de la iglesia, con otros hermanos que tengan la madurez, porque también somos personas, también tenemos errores, también estamos expuestos al pecado y es necesario que tengamos a alguien que nos escuche, que nos ministre y que nos ayude a reconocernos.
Por último, también estar conscientes de que la consejería es una administración que demanda tiempo de nosotros, un servicio que demanda mucho compromiso, pero es importante buscar un equilibrio entre nuestro servicio en la consejería, nuestra familia, por supuesto, que es el primer ministerio, además, nuestras necesidades personales y demás, porque solamente de esta manera vamos a estar en armonía para ministrar más y mejor. Realmente debo decir que todas estas sesiones de estudio me han ayudado de manera importante porque me abre un panorama claro de lo que yo debo trabajar, de cómo debo presentarme ante mis hermanos si es que pretendo ser consejera. Muchísimas gracias por el tiempo además que me han brindado y bueno, seguimos al pendiente.